Buenos días, chiquillos y chiquillas del sexto básico. Esperando que todos y todas se encuentren muy bien. Vamos a comenzar de inmediato con esta segunda clase de la República Conservadora en Chile. Recuerden que el video anterior ya vimos todo lo que fueron los antecedentes de la República Conservadora, cuál fue el conflicto entre pipiolos o liberales y pelucones o conservadores que se terminaron enfrentando en una guerra civil en donde una de sus batallas más importantes y final fue la batalla de Lircay, donde se termina imponiendo el bando comandado por José Joaquín Prieto, quien termina siendo presidente, en contra del bando del liberal Ramón Freire. Recuerden quién era Ramón Freire, era quien había liderado esa expedición desde Concepción a Santiago, buscando derrocar el gobierno del director supremo de ese entonces, Bernardo Higgins. Y todo el conflicto termina cuando Bernardo Higgins abdica, se va a Perú y empieza el periodo de los ensayos constitucionales. Como primer director supremo, Ramón Freire. Luego se genera el conflicto con los españoles que aún quedaban en Chiloé. Ramón Freire va a tratar de expulsar a los españoles de Chiloé. Y se empiezan a suceder los presidentes y entramos de lleno en ese periodo conocido como los ensayos constitucionales, ¿ya? Entonces, estamos en 1829-1830 con el tema de la batalla del Ircay, la guerra civil entre conservadores y liberales. Entonces, la semana pasada ya vimos un poco de este primer gobierno conservador de José Joaquín Prieto. Hoy no vamos a ver en extenso el segundo ni el tercer gobierno conservador. Yo les voy a dejar un esquema, que es este, donde salen los principales hechos, las principales acciones que se llevaron en los otros dos gobiernos conservadores, tanto el de Manuel Bulnes como el de Manuel Montt, y vamos a ver principalmente cuál fue el conflicto con la Confederación Perú-Boliviana, que está dentro del gobierno de José Joaquín Prieto. También vamos a ver lo que es la doctrina Monroe, lo que pensaba Diego Portales, y también como una última parte de esta clase vamos a ver lo que fue el asesinato de Diego Portales y el sentimiento chileno, que se los voy a ir explicando más adelante, ¿ya? Entonces, comenzamos de inmediato, de inmediato, de inmediato. Ya. La Confederación Perú-Boliviana fue una alianza o fue una reunificación de Perú con Bolivia. El general Santa Cruz, que en ese tiempo era presidente de Bolivia, quiso unificar estos dos países. Es decir, juntar a Perú con Bolivia y hacer solamente un país. Y eso fue lo que se conoció como la Confederación Perú-Boliviana, que fue hecha por, como les decía, por el general Santa Cruz en el año 1825. Vamos a ir un poquito más atrás para entender esta dinámica y por qué yo les digo que es una reunificación y no una unificación. Durante el periodo colonial, todo el territorio que pertenece hoy en día a Bolivia pertenecía a Perú, es decir, todo lo que es hoy en día Perú y Bolivia se conocía con el nombre de un solo, o sea, se administraba bajo solamente un territorio o un país, que era Perú, y que era administrado en ese tiempo por el Virreinato del Perú. Se conocía a Perú como el Alto Perú y a Bolivia se le conocía como el Bajo Perú, pero todo unificado en un solo nombre, en Perú. Luego, cuando comienzan las guerras de independencia y las etapas de independencia, se funda este nuevo país conocido como Bolivia. Y ahí se separa. El Alto Perú sigue siendo Perú y lo que era antiguamente el Bajo Perú se empieza a conocer como Bolivia. Entonces, autonomía territorial y autonomía de gobierno, independiente de quienes fueran los que estaban en este territorio, si eran chilenos o españoles, Perú, o sea, Bolivia la empieza a tener luego de la guerra de independencia. Es decir, para 1825 no tenía Bolivia un gran legado histórico como territorio autónomo. Es decir, ellos estaban acostumbrados a verse inmersos en todo este territorio que era antiguamente el Perú colonial. Como ya les dije, el Alto Perú y el Bajo Perú. Entonces, lo que busca hacer el general Santa Cruz para darle más importancia, para darle más poder dentro de América a su país, que era Bolivia, es lograr la reunificación. Es decir, volver a ser solamente un país, gobernado por una regla, gobernado por una persona, y administrado en conjunto, no por separado como se estaba haciendo hasta ese momento.
Entonces, en 1825, y aprovechando que el Perú estaba pasando por varios conflictos locales entre los poderes políticos del Perú, el general Santa Cruz, como les decía, logra esta reunificación. Recuerden, por eso hablamos de reunificación y no de unificación, porque antiguamente ya estaban unificados. Entonces, para 1825 logra la reunificación y se conoce ahora a todo ese territorio de Perú y Bolivia como la Confederación Peruano-Boliviana o Confederación Perú-Bolivia. ¿Ya? También hay algunos antecedentes, aparte de este antecedente político, también tenemos algunos antecedentes económicos que generan esta guerra entre Chile y la Confederación Peruano-Boliviana. Para el año 1824, antes incluso que se lograra esta reunificación que yo le hablaba, desde Bolivia se genera, disculpen, desde los puertos peruanos se genera un alza en el impuesto al trigo chileno y, por su parte, Chile responde subiendo el impuesto al azúcar peruano. Es decir, se lo voy a explicar en palabras más sencillas. Todo el trigo que se producía en Chile y que se quería vender, exportar a Perú, los peruanos, para que los productos chilenos no tuvieran buenos precios en Perú y no pudieran competir con el trigo peruano, le subieron el impuesto a las exportaciones chilenas. Es decir, todo el trigo, que generalmente se ocupaba para hacer harina posteriormente, todo el trigo que venía desde Chile, se le subía el impuesto. Iba a ser más caro en Perú que, por ejemplo, que el trigo ecuatoriano, que el trigo estadounidense, que el trigo de otros países. Entonces, obviamente el producto chileno, al subirse su impuesto, iba a llegar al comercio con un precio más alto, ya que solamente para llegar a Perú ya tenía que pagar un precio más alto que el trigo que venía de otros países, por lo cual al producto chileno le iba a ser muy difícil competir con productos de otros lugares, porque ya tenía un precio base, un precio de inicio más caro que el de los demás, porque se le subió el impuesto. ¿Y qué hace Chile en respuesta a esta alza de impuestos contra el trigo peruano? Hace lo mismo pero con el azúcar peruano. O sea, contra el trigo chileno hace lo mismo pero con el azúcar peruano. Es decir, para verse afectado la economía peruana y obviamente los productos peruanos no pudieran competir con los otros productos, principalmente con el azúcar que podía venir desde Cuba, desde República Dominicana, Santo Domingo, Colombia, Ecuador, lo que hace el gobierno chileno es subirle el impuesto al producto al azúcar peruano. Entonces lo mismo que yo le explicaba con Chile, pero ahora con el azúcar peruano. Entonces iba a ser el precio de inicio, el precio base, iba a ser más alto del azúcar peruano, por lo cual les iba a ser casi imposible competir con el precio del azúcar que venía de otras partes, principalmente de Latinoamérica. ¿Ya? Entonces esto empezó a generar pequeños conflictos entre los dos países. Primero estaba la alianza, esta unificación, que se veía como que el gobierno chileno, el gobierno conservador, la veía como peligrosa, y después surge estos problemas económicos. Otro problema económico que podemos nombrar como antecedente de la guerra contra la Confederación Peruano-Boliviana es la negación desde el Perú a pagar la deuda histórica que se tenía con Chile por la Escuadra Libertadora del Perú. Aquí vamos a tener que hacer un recuerdo, si quieren lo anotan porque cuando lo dije sonó como un poco complejo. La deuda histórica que tenía el Perú con Chile por la conformación de la Escuadra Libertadora del Perú. Recuerden que cuando Chile, ya en 1818, afianza su independencia, es decir, logra su independencia, se le ofrece a el general José de San Martín ser el director supremo de Chile. Él se niega. ¿Recuerden por qué? Porque el objetivo de él era continuar hasta el Perú para independizar el Perú y de esta manera asegurar la independencia de toda América Latina, ya que habíamos conversado de que si no se independizaba el Perú, que era donde estaba el virreinato, es decir, uno de los lugares más importantes para la corona española en América, era muy probable que desde el Perú los realistas, es decir, los españoles, se volvieran a reorganizar y pudieran descender, pudieran bajar tanto a Chile como a Argentina y pudieran quizás volver a reconquistarlo. Entonces, tratando de evitar eso y para tratar de afianzar la independencia de los países americanos, lo que quería hacer el general San Martín
era, una vez independizado Chile, continuar a Perú, y lo quería hacer por mar. Entonces, a Bernardo Higgins, San Martín le pidió una especie de favor, es decir, yo te ayudo hoy, estoy hablando de la relación San Martín-O'Higgins. San Martín le dice a O'Higgins, yo te ayudo hoy a conformar el Ejército Libertador de los Andes para independizar a Chile, pero una vez que ganemos las batallas en contra de los realistas, lo que tú tienes que hacer es conformar la Escuadra Libertadora del Perú, es decir, comprar una serie de barcos para ir por mar desde Valparaíso hasta el Callao, puerto peruano, el puerto más importante del Perú por ese entonces, hasta el Callao, y de esa manera desembarcar el Perú y poder librar la batalla en contra del ejército realista que se encuentra en el Perú. Por lo cual, obviamente los barcos no se construían en Chile, se tuvieron que comprar, y el gobierno de Chile, que recién llevaba muy poco tiempo, liderado por Bernardo Higgins, se compromete a, una vez independizado Chile, comprar todos los barcos necesarios para financiar esta escuadra libertadora del Perú y poder cumplir el objetivo de la Logia Lautaro y también de José San Martín de independizar el Perú, para evitar así una reorganización de los españoles y una posible reconquista de los territorios ya independientes. ¿Ya? Entonces, esa deuda, una vez independizado el Perú, Bernardo Higgins o el gobierno de Chile se la cobra al Perú. Es decir, nosotros los financiamos, pero ahora que ustedes ya son independientes, que ya se expulsaron, que ya prácticamente les expulsamos a los españoles del territorio, ahora a ustedes les corresponde pagar esa deuda, o sea, pagar todo el costo de la expedición libertadora del Perú, a lo que el Perú se negó. Y esta confederación peruano-boliviana, que ahora era comandada, como les dije, por el general Santa Cruz, que era de origen boliviano, se negaba a pagar. Entonces ese era otro conflicto, había que sumarle otro conflicto más al que ya se tenía entre Perú, Bolivia y Chile. Entonces tenemos la creación de la Confederación Perú-Boliviana, que obviamente pone alerta a Chile de que ahora son dos países unidos, por lo cual las fuerzas se multiplican por dos. Entonces es más peligroso tener un vecino que se alianza solo con un vecino y al otro lo descarta completamente. Tenemos el tema económico, que está relacionado con negarse a pagar la deuda de la Escuadra Libertadora del Perú, y la subida de impuestos tanto para el trigo chileno y desde Chile para el azúcar peruano. Y como un último antecedente también de carácter económico, tenemos que ver que en el Callao se le subió el impuesto a todas las mercaderías que vinieran desde Valparaíso, fueran chilenas o no fueran chilenas. Esto quiere decir, yo les dije que en el video anterior, creo, que como una medida económica se reabrieron los almacenes portuarios en Valparaíso. Es decir, Valparaíso, hasta antes de la creación del canal de Panamá, que es hoy en día donde cruzan los barcos que vienen desde el Atlántico para llegar al Pacífico, se cruzaba por el estrecho de Magallanes, es decir, por el final de Chile se cruzaba por ese estrecho para llegar desde el Atlántico al Pacífico, por lo cual Valparaíso era una parada obligatoria, ya que venían desde el Atlántico, tenían que bajar todo el continente americano. Les voy a buscar un mapa, me tienen que dar un segundo, eso sí, voy a poner en pausa el video, voy a buscar el mapa y ya, continuamos. Entonces les decía que iba a buscar un mapa mundi para poder explicar esta parte y que no quedara tan como en las nubes, ya, y que pudiera ser más concreto viendo el mapa. Entonces yo les decía, todos los barcos que venían desde el Océano Atlántico, principalmente desde Europa, hacia América, para cruzar desde el Atlántico al Pacífico, tenían que hacerlo por acá abajo. Es decir, si venían, por ejemplo, de España, de Portugal, de Francia, de Alemania, de por acá, tenían que iniciar su viaje, partir, bajar todo el Océano Atlántico, casi hasta el fin del continente, y cruzar por acá, por el estrecho de Magallanes. Y de esa manera llegaban al puerto del Valparaíso, que era una parada obligatoria porque el viaje era muy largo, y luego desde Valparaíso continuaban a Perú o a Ecuador, o bueno, a Bolivia, a Brasil, no, Brasil tenía puerto en el Atlántico, o a Paraguay. Entonces, sí o sí, el puerto de Valparaíso estaba dentro de las paradas obligatorias. Y como yo les dije,
se habían reabierto los almacenes portuarios, que eran una especie de bodega. Entonces, los barcos que, por ejemplo, venían con mercadería desde Europa, cruzaban el estrecho de Magallanes, muchas veces paraban en Valparaíso para juntar víveres, comprar agua, agua dulce para continuar su viaje. Muchas veces los barcos se tenían que reparar, por lo cual tenían que bajar las mercaderías, guardarlas en las bodegas que se habían reabierto en Valparaíso, estos almacenes portuarios, llevar el barco al dique seco, que es donde se reparan los barcos, y una vez que estuvieron reparados, se volvían a cargar las mercaderías y continuaban su viaje, ya fuera a Perú, Ecuador, bueno, o al país que fuese. Entonces, lo que se hizo desde el puerto del Callao, en Perú, que está por esta altura, que era, como yo les decía, el puerto para ese tiempo más importante del Perú, se le subió el impuesto a todas las mercaderías que vinieran desde Valparaíso. Es decir, cualquier barco que, por ejemplo, tuviera destino Perú, pero por cualquier situación, como ya les dije, paraba en Valparaíso tanto para arreglar si es que tuviera algún problema el barco, tanto para comprar víveres o agua, y fuera con mercadería hasta el Callao, en Perú, se le iban a subir los impuestos, por lo cual todos los países europeos que generalmente paraban en Valparaíso ya no estaban viendo con tan buenos ojos parar en Valparaíso, ya que en Perú se le estaba subiendo el precio a sus productos solamente por pasar por Valparaíso, por lo cual empezaron a analizar otras estrategias. Obviamente, esto sumó en el conflicto que había entre Perú y Chile, ya que aparte de subirle el impuesto al trigo, ahora todos los productos internacionales, por decirlo de alguna manera, que pasaran por Valparaíso, en Perú se le iba a subir el impuesto. ¿Qué buscaba Perú con esto? Reemplazar el Callao por Valparaíso, es decir, que todos los barcos, todas las mercaderías que venían desde Europa o desde el Atlántico y iban con destino a algún país en el Pacífico, no pararan en Valparaíso, sino que empezaran a parar en el Callao. Por lo cual esto sumó un nuevo conflicto al listado de antecedentes que yo ya le he nombrado. ¿Ya? Entonces, Diego Portales, que en ese tiempo, acuérdense, era el ministro de Guerra y también tenía otro cargo de ministro, algunos informantes les dicen que en Perú, en la parte más sur del Perú, lo que podría ser Tacna, Arequipa, se estaba conformando o se estaba agrupando un ejército peruano que tenía el objetivo de cruzar a Chile para empezar la guerra. Entonces, Diego Portales, que busca adelantarse al ejército peruano y envía, una comitiva a cargo envía una comitiva a cargo de Mariano Egaña, ¿ya? Entonces, ¿cuál era el objetivo de Mariano Egaña? Ir hasta donde esta comitiva peruana, hablar con la Confederación Perú-Boliviana, principalmente con el general Santa Cruz, y negociar la paz, ¿ya? Entonces, los chilenos atacaron a este ejército que se estaba poniendo en el límite sur entre Chile y Perú. Lo atacaron y lo derrotaron en una pequeña batalla. Esta pequeña batalla también se puede ver como un antecedente de la guerra, pero en el momento no lo fue así, ¿ya? Ya que obviamente el ejército peruano estaba en la frontera con Chile y tenía la intención de atacar a Chile, así que si lo vemos desde la mirada del tiempo o la mirada desde la República Conservadora, lo que hizo Chile no fue atacar, sino que fue defender su territorio. Esa es la mirada de Chile. Si vamos a preguntar a Perú, seguramente nos va a decir que la historia ocurrió completamente distinta, ¿ya? Entonces, después de esa pequeña batalla, donde vence el ejército chileno, se envía a Mariano Egaña a hablar con el general Santa Cruz de la Confederación Peruano-Boliviana para tratar de negociar la paz. Eso sí, una de las condiciones que tenía Chile para poder negociar la paz con la Confederación Peruano-Boliviana es que se terminara con los impuestos a los productos chilenos, también que se terminara con los impuestos a los productos que pasaban por el puerto de Valparaíso y que la Confederación Peruano-Boliviana se hiciera cargo de esta deuda histórica que se tenía con Chile por la confección de la Escuadra Libertadora del Perú, a lo que el general Santa Cruz se niega rotundamente, dice que nunca va a pagar esa deuda, que a ellos no les corresponde, por lo cual en el 28 de diciembre de 1836 se declara la guerra entre Chile
y la Confederación Peruano-Boliviana. ¿Ya? Quiero decir, antes de pasar al próximo punto, que va a ser la doctrina Monroe y posteriormente el asesinato de Diego Portales, que esta fue, en un comienzo, fue una guerra muy impopular en Chile, ya que en Chile no existía, creo que el video anterior yo ya se los mencioné, pero en Chile no existía este sentimiento patriota de sentirnos chilenos. Más bien uno se sentía representante de su clase social o de su raza. Los criollos, que eran la aristocracia, acuérdense, que eran los descendientes de los españoles que habían nacido en América y que ahora tenían el poder económico en Chile y que con la independencia estaban teniendo también el poder político. Los criollos se sentían criollos, no se sentían representantes de Chile, así como los mestizos, como los indígenas también se sentían indígenas o se sentían mestizos, pero donde teníamos poco historia como país autónomo, es decir, como Chile, como chilenos, no existía ese sentimiento de defender lo nuestro, de defender lo propio, de defender a Chile, sino que más que todo era defender un gobierno, defender un territorio, defender la política de los conservadores en ese tiempo, pero los chilenos, las personas que iban a combatir a la guerra, no se sentían defendiendo a su patria, no se sentían defendiendo el futuro de sus nietos, no sé si me explico, no había ese sentimiento nacional de decir, no, nosotros tenemos que ir a la guerra porque Chile es nuestro, va a ser de nuestros hijos, va a ser de nuestros nietos, entonces nosotros tenemos que defenderlo. No existía ese sentimiento, por lo cual dentro de las personas pobres o de las personas promedio, no existía ese sentimiento, por lo cual la guerra era muy impopular. Es decir, ¿por qué yo tengo que ir a combatir contra la Confederación Peruano-Boliviana si los negocios del puerto de Valparaíso y los negocios del trigo, yo no obtengo ningún beneficio? Y tampoco me siento chileno, o sea, yo vivo en este territorio, pero tenemos muchas diferencias entre criollos, indígenas, mestizos, etcétera, ¿ya? Entonces continuamos. Bueno, se declara la guerra contra la Confederación Peruano-Boliviana, ¿ya? Entonces vamos a hablar de ahora las relaciones internacionales, que fue conocido como la doctrina Monroe, ¿ya? En el año 1823, James Monroe, que era el presidente de los Estados Unidos, no sé si el título que ocupaba en Estados Unidos ese tiempo era el de presidente, pero bueno, era el máximo mandatario, quien estaba a cargo de tomar las decisiones políticas y económicas en ese momento principalmente. Él declara una doctrina, es decir, genera un cuerpo como de reglas o de buenas intenciones, de principios, eso es, un cuerpo de principios en cómo se va a relacionar Europa con América. Esto fue en 1823 y se conoció como la doctrina Monroe. El principal título de esta doctrina, o su principal idea, era América para los americanos. ¿Y qué buscaba esta doctrina? Principalmente eran tres cosas. Que no existieran más colonias, que después de la independencia americana los europeos no pudieran volver a tener colonias en el territorio americano, ¿ya? Es decir, todos los países que ya se habían configurado con la independencia tenían que seguir siendo independientes, y si es que existía algún conflicto, tenía que ser un conflicto entre países americanos y no tenían que venir desde Europa a colonizar un territorio y decir ahora nos pertenece y nosotros lo manejamos política y económicamente y hasta religiosamente. No, los Estados Unidos con esta doctrina lo que buscaban era que no existieran nuevas colonias en el territorio americano, colonias europeas, ¿ya? También con esta doctrina o con este cuerpo de principios que yo le decía, Estados Unidos se abstiene de participar o de dar su opinión o de tomar políticas que vinieran desde Europa, se abstiene de participar políticamente en los conflictos europeos y también le prohíbe a Europa participar en cualquier conflicto político que se generara en América. Si bien yo al plantearle estos tres puntos de la doctrina Monroe, y nosotros si tenemos un pensamiento quizás más americanista que europeo, que eurocentrista, sino que más americocentrista, es decir, si es que vemos el mundo desde América y nos interesa quizás más lo que sucede en el continente americano que en el continente europeo,
quizás le podemos encontrar mucha razón a la doctrina Monroe, ya que lo que quiere hacer principalmente con esos 3 puntos que yo les leí es proteger la independencia de los países americanos. Claro, en un primer momento fue así, pero este fue el punto de inicio para el expansionismo estadounidense. Es decir, la doctrina Monroe en un primer momento, con lo que yo les leí, se ve como un cuerpo o como yo les dije, como un estatuto de buenas intenciones para proteger la independencia de los países americanos. Posteriormente esta doctrina Monroe se fue convirtiendo en lo que le daba la posibilidad a Estados Unidos de expandirse por el continente americano. No expandirse a nivel territorial, ya que no iba a conquistar Perú, no iba a conquistar Chile, no iba a conquistar Argentina para dominarlo desde lo político y de lo económico. Pero sí, al impedir que intervenga Europa en América y al Estados Unidos empezar a verse como una potencia mundial, obviamente los países europeos hasta la Primera Guerra Mundial, que en 1914, entre 1914 y 1918, continuaron siendo potencia mundial, Estados Unidos ya se empezaba a ver como un gran país para esos años, para 1820, 1830, como un país muy importante. Por lo cual, esta doctrina Monroe fue el primer paso para que Estados Unidos pudiera expandir toda su política y todas sus ideas políticas y todas sus ideas económicas por todo el continente americano. Entonces, ahora les voy a leer una carta que le manda Diego Portales a su amigo peruano, en donde les dice o les deja ver un poco la preocupación que tenía con esto de la doctrina Monroe, por lo que yo les puedo mencionar, porque quizá iba a ser una expansión de las ideas políticas y de la idea económica estadounidense. Si nosotros los vemos hoy en día, fue así, ya que nosotros económicamente dependemos principalmente de Estados Unidos. Hoy en día, si Chile decide, por ejemplo, dejar de comerciar con Estados Unidos, eso significaría muchos problemas tanto políticos como económicos para Chile, ya que Estados Unidos generalmente cuando alguien deja de comerciar con ellos o cuando tiene un conflicto político con ellos, porque por ejemplo, voy a ir más allá, Cuba, esto es posterior eso sí, pero es para tratar de aterrizar el ejemplo. Cuba, que es una isla que se encuentra aquí está, muy cerca de las costas estadounidenses, principalmente de las costas de Miami, en el año 1959 triunfa una revolución que fue que a los años después se declaró comunista, es decir, creía en una economía centralizada, no creía en el capitalismo, eso lo vamos a ver mucho después, pero creía en una economía comunista. Y Estados Unidos, desde su fundación, prácticamente cree en una economía capitalista. Y entonces Cuba, como cambió su economía, dejó de ser capitalista, es decir, dejó de ser como quería Estados Unidos y empezó a ser como querían ellos, es decir, comunista, Estados Unidos le puso muchos trabas y muchos problemas económicos y los bloqueó económicamente. Es decir, ningún producto estadounidense va a ser comerciado con Cuba y de igual manera ningún país que quiera comerciar con Estados Unidos va a poder comerciar con Cuba. Entonces, todos los países que tengan negocios con Estados Unidos no pueden tener negocios con Cuba porque es una exigencia de Estados Unidos. Si por ejemplo nosotros Chile quisiéramos tener negocios con Cuba o hubiéramos querido tener negocios con Cuba, hubiéramos tenido la misma suerte que tuvo Cuba. Seguramente Estados Unidos nos va a sacar de su red de países amigos, de su red de países con los cuales se genera comercio, por lo cual nos hubiera puesto un bloqueo económico. Y todos los productos nosotros tendríamos que haberlos conseguido en otra parte del mundo y quizás por la distancia iban a ser productos mucho más caros. Entonces, si bien Estados Unidos, con esto de la doctrina Monroe y con lo que fue posteriormente el expansionismo, no buscaba colonizar, es decir, no buscaba hacerse con los territorios, como si lo hacían, como si lo habían hecho los españoles con las colonias americanas, sí buscaba fuertemente trasladar sus políticas tanto económicas como políticas. Es decir, si tú pensabas distinto a Estados Unidos, podías sufrir medidas políticas
o medidas económicas como las que había sufrido el país de Cuba. ¿Ya? Entonces, avanzamos, le iba a leer esto. ¿Dónde estaba? Denme un segundo. Acá, estaba arriba. Entonces, es, como les dije, una carta que le manda Diego Portales a José Manuel Sea, que era su amigo peruano. Ya en el video anterior le leí una carta entre Diego Portales y José Manuel Sea. Se las voy a leer. Este es un extracto de la carta nomás que le envía Diego Portales a José Manuel Sea. Dice: los periódicos, esto en relación a la doctrina Monroe, dice, los periódicos traen agradables noticias para la marcha de la revolución de toda América. Parece algo confirmado que los Estados Unidos reconocen la independencia americana. Voy a darle mi opinión. El presidente de la Federación de Norteamérica, Mr. Monroe, ha dicho: se reconoce que América es para estos, es decir, para los americanos. Cuidado con salir de una dominación para caer en otra. Hay que desconfiar de estos señores que muy bien aprueban la obra de nuestros campeones de liberación, sin habernos ayudado en nada. He aquí causa de mi temor. Yo creo que todo esto obedece a un plan combinado de antemano. Y ese sería así: hacer la conquista de América no por las armas, sino por la influencia en toda esfera. Esto sucederá tal vez hoy, no, pero mañana sí. No conviene dejarse halagar. Entonces, con esto, Diego Portales como que tenía una especie de intuición de lo que buscaba Estados Unidos. Es decir, Estados Unidos, si bien quiere proteger a América, no creo que solamente sean buenas intenciones. Lo que quiere es trasladar su sistema político y su sistema económico a todos los países de América. Y así, obviamente, ser el país más importante y dominar todo el continente, que es lo que pasó. Si lo vemos el día de hoy, Estados Unidos es potencia no solo en América, sino que es potencia en todo el mundo. ¿Ya? Entonces, presidentes posteriores a Monroe, que fue quien dictó la doctrina, también fueron cambiando un poco la base de la doctrina. Lo que fue en un primer comienzo una especie de buena intención, una especie de un cuerpo doctrinario, es decir, donde se dice la doctrina de Monroe va a ser para esto, para esto, para esto, con el tiempo se fue cambiando. Y esto es un ejemplo. Les voy a leer esto y con esto ya terminaríamos lo de la doctrina Monroe. Rutherford Hayes, el 19º presidente de Estados Unidos, que fue entre 1877 a 1881, estableció que para evitar injerencias de imperialismos extracontinentales en América, es decir, de países de otra parte del mundo que no sean americanos, los Estados Unidos deben ejercer el control exclusivo sobre cualquier canal interoceánico que se construya. Es decir, cualquier conexión entre Europa, entre el Atlántico y el Pacífico, es decir, América, debe estar controlado por Estados Unidos. Así Estados Unidos va a poder poner impuestos, va a poder decir cuáles son las mercaderías que pueden cruzar hasta América y no pueden cruzar, es decir, mantener un control económico sobre América. Después, Theodore Roosevelt, presidente de Estados Unidos en 1904, dice que si un país americano amenazaba o ponía en peligro los derechos o propiedades de ciudadanos o empresas estadounidenses, el gobierno de los Estados Unidos estaba obligado a intervenir en los asuntos de ese país para reordenarlo, restableciendo los derechos. No es cierto que los Estados Unidos desee territorios o contemple proyectos con respecto a otras naciones, excepto los que sean para su bienestar. Si una nación muestra que sabe cómo actuar con eficiencia y decencia razonable en asuntos sociales y políticos, si mantiene el orden y paga sus obligaciones, no necesita la intervención de Estados Unidos. Es decir, lo que nos quería decir el presidente Roosevelt con este párrafo es que cualquier país americano que no pensara como Estados Unidos tenía prácticamente el derecho de intervenir tanto política, económica y militarmente para reordenar el país y hacerlo como Estados Unidos quiere que sea, y de esta manera toda América pueda tener como un futuro próspero. Obviamente son puras excusas para decir que si las cosas no se hacen como Estados Unidos quiere, ellos pueden intervenir incluso militarmente para reordenar el país y para que este país, ya sea Chile, Argentina, Perú, Bolivia, cualquiera, sea como Estados Unidos quiere que sea. ¿Ya? Entonces, si bien, para cerrar este tema de la doctrina Monroe,
si bien en un comienzo quizás la doctrina Monroe fue un estatuto, un libro de buenas intenciones, con el tiempo fue el primer paso para el expansionismo estadounidense. Es decir, justificó, eh, disculpen, voy a plantear la idea de nuevo. La doctrina Monroe finalmente termina justificando la idea de Estados Unidos de expandir su política, sus ideas políticas y sus ideas económicas. Y les dio la posibilidad de, supuestamente tratando de salvaguardar el progreso y salvaguardar, proteger el futuro de América, les dio la posibilidad de intervenir en todos los demás países, supuestamente ayudándolos o llevándolos por el buen camino. ¿Ya? Entonces dejamos hasta ahí esto de la doctrina Monroe. Y vamos a ir con la última parte de la clase del día de hoy porque ya llevamos harto de video. Sí, vamos en los 35 minutos, así que lo voy a hacer muy rápido. Lo que es el asesinato de Diego Portales. Ya, hay una serie de antecedentes que nos pueden ayudar a entender el asesinato de Diego Portales. Se da en todo este conflicto con la Confederación Peruano-Boliviana. Ya teníamos claro que no existía este sentimiento nacional, este sentimiento chileno, este sentimiento patriota, de decir yo quiero defender lo mío, quiero defender la tierra que va a ser de mis hijos, que va a ser de mis nietos, y así para adelante. Por lo cual la guerra contra la Confederación Peruano-Boliviana había sido una guerra sumamente impopular. Es decir, quienes eran obligados a ir a combatir no querían ir a combatir porque no lo sentían propio. ¿Ya? También la imagen de Diego Portales había sufrido muy mala publicidad, principalmente por los pipiolos, es decir, por los liberales. Recuerden que en 1829 y 1830 hubo una guerra civil entre liberales y conservadores que terminan ganando los conservadores, por lo cual los conservadores obviamente tuvieron muchos enemigos liberales, y los liberales que querían retornar al poder hablaban mal de ellos. Y principalmente una de las figuras más importantes dentro del mundo conservador era Diego Portales. Recuerden que Diego Portales no redactó la Constitución de 1833, pero todo su ideario político y económico estaba reflejado en esa Constitución, por lo cual dentro del mundo conservador podríamos decir que Diego Portales era la figura más importante. Por lo cual obviamente los liberales le querían hacer mala publicidad para que su imagen se viera afectada, y así en un futuro quizás los liberales pudieran retornar o retomar el poder. Los pipilos, algunos liberales, como por ejemplo Ramón Freire, que había sido el capitán del ejército liberal en la guerra civil, se habían ido con la Confederación Peruano-Boliviana, es decir, estaban participando, estaban trabajando para el gobierno peruano-boliviano en contra del gobierno conservador de Chile. Insisto, no existía el sentimiento patriota, no existía el sentimiento nacional. Principalmente se defendían las clases sociales o las ideas políticas. Por lo cual, Ramón Freire, nosotros podríamos decir, fue un traidor, ya que dejó Chile para ayudar a los peruanos y a los bolivianos. Pero en ese tiempo no se veía de esa manera. Lo que quería hacer Ramón Freire era, obviamente, expulsar a los conservadores de Chile para que los liberales pudieran volver a tomar el poder. Pero en ningún momento se veía como que él estaba apoyando a un país extranjero en contra de su propio país, ya que aún no existía esa identificación con el territorio. ¿Ya? Y bueno, todo esto, Diego Portales va a pasar revista, es decir, va a revisar, va a revisar, ay disculpen, va a revisar parte del ejército chileno que se encontraba en Quillota, y en Quillota, como los militares no querían ir a la guerra contra los peruanos y los bolivianos, y estaban todas las cosas que ya les dije, se había hecho mala imagen, se había hablado mal de Diego Portales, también los liberales estaban participando con la Confederación Peruano-Boliviana, lo que genera que se tome a Diego Portales prisionero en el ay disculpen, se me va la palabra, ¿cómo es? En el cuartel militar en Quillota se toma, disculpen, pero no me acordaba la palabra cuartel. Entonces, en el cuartel militar en Quillota se toma prisionero a Diego Portales, ¿ya? Luego se le toma prisionero, ¿por qué?
porque muchos de los militares no querían participar en esta guerra porque no la sentían propia y todo lo que ya les expliqué. Entonces se le toma prisionero, se le traslada a Valparaíso y en el traslado a Valparaíso, en el Cerro Barón, es fusilado por el señor Don Santiago Florí. Entonces, de esta manera termina la vida de Diego Portales y se termina con una de las figuras conservadoras más importantes dentro de la historia de Chile. ¿Ya? Entonces, como les dije, les voy a dejar esta imagen que es, bueno, no era esta imagen, les voy a dejar esta imagen en el libro virtual que es una especie de resumen de las principales acciones y lo que se hizo durante los 3 gobiernos conservadores, el de José Joaquín Prieto, el de Manuel Bulnes y el de Manuel Montt. Y la próxima semana vamos a comenzar con lo que se conoce como la cuestión del sacristán y vamos a ver lo que fue la República Liberal. ¿Ya? Vienen después 30 años de gobiernos liberales. Pero primero tenemos que entender qué pasó en el gobierno del señor Manuel Montt, que termina con la República Conservadora y genera que los liberales nuevamente vuelvan a tener el poder en Chile. Así que esos chiquillos y chiquillas, está muy largo el video, pero la idea era terminar con la República Conservadora hoy día. Así que lo dejamos hasta aquí. Le mando muchos abrazos a la distancia, esperando que todos y todas se encuentren muy bien en sus casas. Me despido. Adiós.